En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Nueva jornada informativa. Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Ayer se celebró el Día de la Madre. Pues renovamos nuestra felicitación precisamente por ese día tan especial. Estamos en la apertura de la semana, hoy es lunes 15 de mayo, hay un universo informativo bien apreciable que comenzaremos a resumir para todos ustedes en esta introducción que hacemos de costumbre en la primera emisión del noticiero de Televen. Hay noticias que despejan dudas, otras que son pues inquietantes, en fin. Siempre hay algo importante que ofrecer dentro de lo que es el bosquejo informativo que a diario presentamos a todos ustedes. Por lo demás, renovamos nuestro agradecimiento por la audiencia y también por ese contacto que ustedes establecen a través del uso de las redes sociales que ponemos a la orden de todos ustedes en las diferentes emisiones del noticiero de Televen. Pero vamos a comenzar con el tema del Cesta Ticket o bono de alimentación y el bono de guerra económica. Se despejan las dudas. Explicamos. Bueno, se ha publicado ya en Gaceta Oficial. Había un nivel de incertidumbre, lo comentábamos la semana pasada, sobre, bueno, cuándo se van a conocer los detalles definitivos y concluyentes de los anuncios que hizo el gobierno. Hubo algunos cambios allí, es cuestión de establecer también algunos cálculos matemáticos, pero ¿cómo queda la situación? Bueno, para el Cesta Ticket o bono de alimentación, el parámetro de referencia tanto para el sector público como para el sector privado queda en 1.000 bolívares mensuales. 1.000 bolívares mensuales será el monto final, de acuerdo al decreto que se publica en Gaceta Oficial y que se conoció este fin de semana, del bono de alimentación o Cesta Ticket. Pues bien, ¿cómo queda el llamado bono de guerra económica? Bueno, de la siguiente manera. Para los empleados públicos, solo para los empleados públicos, este bono de guerra económica para los empleados públicos activos, atención, activos. Los jubilados o pasivos reciben otra ayuda diferente. Entonces, para los empleados públicos activos, ese bono de guerra económica se ubicará mensualmente en 750 bolívares, 750 bolívares, que lo suma a los 1.000 bolívares, ¿verdad?, del llamado bono de alimentación o Cesta Ticket. En total, ese salario mínimo integral, como lo llama el gobierno, quedaría en 1.750. O ingreso, no salario, ingreso mínimo integral. Para los jubilados de la administración pública, ese bono de guerra económica queda en 1.225 bolívares por mes. 1.225 bolívares por mes. Pero como no reciben el beneficio del Cesta Ticket o bono de alimentación, pues quedan así. Atención, los mayoritarios pensionados del Seguro Social recibirán mensualmente un bono de 500 bolívares que se sumará pues al salario mínimo de 130 bolívares. Es decir, que debería teóricamente recibirse mensual 630 bolívares, recibirían los pensionados del Seguro Social. Eso está en una Gaceta Oficial, publicado. ¿A partir de qué momento comienza? Bueno, dicen que el bono de alimentación o Cesta Ticket o el bono de guerra económica comenzaría para los empleados públicos y se supone que también el Cesta Ticket para la empresa privada a partir de este lunes 15 de mayo. Hay que ver, hay que registrar, hay que hacer un seguimiento en este sentido. Y otro elemento que queda a la discrecionalidad del gobierno es el tema de la indexación. ¿Por qué? Bueno, se dijo, y lo anunciaba el gobierno, que estos ajustes en los bonos iban a ser indexados, pero resulta ser que serán indexados en la medida y en el tiempo que lo determina el gobierno. No es que todos los meses simplemente vamos a tomar la tabla o la tasa de referencia para el momento del depósito, ¿verdad? O que usted reciba el dinero
del dólar bolívar, ¿no? Será el gobierno el que determinará: este mes indexamos a tanto según la tasa del Banco Central de Venezuela. Este mes no indexamos porque se ha mantenido, se ha contenido en términos generales la paridad dólar-bolívar. Así que bueno, ténganlo claro, pero esto es lo que ya es el anuncio oficial. Bueno, seguimos. Hay otras informaciones importantes. Seguimos de alguna forma porque esto tiene incidencia en lo que es el tema económico. Resulta que después de 6 meses, el Banco Central de Venezuela dio a conocer cifras sobre el desenvolvimiento inflacionario. ¿Qué ocurre? Bueno, la inflación del mes de abril, de acuerdo con el máximo instituto emisor del país, se ubicó en 3.8%. La acumulada entre enero y abril de este año se ubica en 86.7%. Es la inflación acumulada enero a abril. El mes que más tuvo registro inflacionario en ascenso, donde la inflación fue más alta, pues en definitiva fue el mes de enero con 42.1%. Fue bajando y bajando, en el mes de marzo 6 puntos y algo, y ahora en abril 3.8, de acuerdo, repito, a las cifras del Banco Central de Venezuela. Vamos al tema político. Bueno, se conoció este fin de semana que la mayoría de las organizaciones que integran la plataforma unitaria, más de la mitad, están de acuerdo con la participación del Consejo Nacional Electoral para que dé apoyo técnico fundamentalmente para el evento pautado para el 22 de octubre, es decir, la realización de unas elecciones primarias para escoger un candidato unitario que confrontará con el candidato oficial y otros en las elecciones presidenciales del año 2024. Esto seguramente pues profundizará las diferencias, las contradicciones que existen, porque hay partidos que giran alrededor de la plataforma que no están de acuerdo con la participación del Consejo Nacional Electoral. Algunos dirigentes importantes, apreciables, pues de la dirigencia política opositora, pues ha adelantado criterios en ese sentido. Están de acuerdo en su mayoría en utilizar al CNE o pedir apoyo al CNE para la realización de los comicios. A ver qué respuestas se obtienen en el día de hoy. Algunos han dicho a las contradicciones y a los enfrentamientos que le bajen 2, pero bueno, ya se verá, es un asunto de los políticos de la oposición venezolana. Otros temas. Bueno, nos encontramos que los gobiernos de Venezuela y Colombia van a trabajar para encontrar, es un tema agrio, ¿no?, personas sepultadas en territorio venezolano producto de los enfrentamientos en zona de fronteras, fundamentalmente con los paramilitares. Esto viene a propósito de una denuncia que hizo uno que fue jefe de los paramilitares, el colombiano Salvatore Mancuso, quien llegó a hablar incluso de 200 personas aproximadamente muertas que fueron enterradas o sepultadas en territorio venezolano. Habrá que iniciar todo un proceso de investigación, como acordaron las cancillerías de Venezuela y Colombia, y comenzar pues a ubicar sitios donde probablemente puedan estar pues estas personas enterradas, y luego averiguar las razones fundamentales, ¿no?, por lo que por lo que esto ocurrió. Bueno, pero es tremendo. Bueno, seguimos. Otra información importante es que desde este fin de semana se reanudó, ya lo habíamos anunciado la semana pasada, el tráfico aéreo comercial entre Trinidad, Tobago y Venezuela. Se le dio la bienvenida este fin de semana al primer avión de Caribbean Airlines que llegó a nuestro país. Va a operar con un avión que tiene capacidad de 68 pasajeros y tendrá una frecuencia de una vez a la semana por lo pronto, los días sábados. Así que bueno, ya lo saben, aquellas personas que hay muchos venezolanos en Trinidad, Tobago en este momento. Es decir, que es muy probable que haya una conexión posterior mucho más amplia por el volumen de personas que seguramente utilizarán este servicio. Otra información tiene que ver con los migrantes y tiene que ver con los venezolanos, que son mayoritarios en ese sentido. De acuerdo a la información que daba ayer el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, a partir del momento de un mayor control de fronteras con la pérdida de la vigencia del llamado Título 42, que desaparece, pues se establecieron, como saben ustedes, una serie de medidas de reforzamiento de la frontera. Bueno, esto hizo posible
Repito, de acuerdo al criterio de Alejandro Mayorkas, que el número de migrantes se haya reducido de manera significativa en todos estos días, a más de la mitad, o por lo menos la mitad, decía Mayorkas. Hay una movilización de más de 25.000 efectivos entre policías y militares que colocan obstáculos y barreras. Y bueno, aquellos que se atreven a cruzar la frontera entre México y los Estados Unidos saben que serán detenidos y muy probablemente pues deportados, porque hay acuerdos entre los gobiernos de Estados Unidos y México para que esto ocurra. Y no todos, si además no tienen documentación rígida, ¿verdad?, sostenible, pues no podrán pedir asilo porque no se los van a dar. Así que comienza a desinflarse el sueño americano, como se ha dicho en forma recurrente. Decimos todo esto porque la mayoría de esos migrantes son venezolanos, luego están los centroamericanos, en fin, y los haitianos. Ya que estamos en temas internacionales, pasamos al segmento de una vez. Elecciones en Turquía. Erdogan no obtiene la mayoría necesaria y tendrá que ir a una segunda vuelta. El candidato opositor, pues, estuvo muy cerca, de acuerdo al nivel porcentual que se conoce, que como información ofrece la Agencia Estatal de Noticias de Turquía. Sin embargo, hay denuncias de que se obtuvo una mayoría opositora y que en algunos casos, en ciertas regiones de Turquía, esa oposición habría obtenido una mayoría contundente que le daría el triunfo, pero al final de cuentas no suficiente. Esto no se ha definido del todo ni se ha oficializado. No suficiente para ganar las elecciones. Hay denuncias también de fraudes y todo esto, pero en todo caso, dentro de 2 semanas habrá nuevas elecciones, habrá una segunda vuelta para definir quién será el próximo presidente de Turquía. Otro tema importante, nos venimos a América nuevamente. Mañana inicia el juicio político en la Asamblea Nacional en Ecuador en contra del presidente Guillermo Lasso. Ya se verá el desenvolvimiento de todos estos hechos. Tiene acusaciones sobre presuntos hechos de corrupción y peculado. Ya veremos y conoceremos más detalles. Otra información importante dentro del contexto internacional es que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, este fin de semana visitó el Vaticano, visitó también a Alemania. Olaf Scholz, el primer ministro, también la recibió. Y ahora está en Francia. Se reunió desde ayer mismo, voló de Alemania a Francia para reunirse con el presidente Emmanuel Macron y otras autoridades solicitando apoyo y ayuda para seguir enfrentando a Rusia en la guerra. Vamos a los deportes. Bueno, deportes. Ayer consolidó su triunfo y su victoria en la Liga 2022-2023 en la Liga Española de Fútbol. El Barcelona goleó 4 goles por 2 al Español, también de Barcelona. Y con esto, bueno, sencillamente ya no hay posibilidades matemáticas de que no lo sean. Y el Barcelona es el campeón definitivamente de la Liga. Hubo celebraciones ayer en la capital de la comunidad autónoma de Cataluña. Y en el béisbol los venezolanos continúan destacando. Siguen con mucha fuerza Salvador Pérez, Ronald Acuña Jr., Luis Arraez. Bueno, tiene 14 juegos multihits. En fin, están destacando muchísimo y nos alegramos por ello. Vamos a agregar otras informaciones que también presentaremos a todos ustedes en esta primera emisión de noticiero de Televen. Vamos a hablar de otros temas y otros trabajos, en este caso realizado por el equipo de periodistas del noticiero de Televen. Comencemos con un tema que está irritando a la opinión pública nacional, el aumento de la unidad tributaria. Pues bien, va a incidir en los trámites que se hagan ante el CENIAT, el SAREN y en otros organismos. Por otra parte, nuestro compañero Mauricio Cruz nos informará cuánto gasta pues un caraqueño semanalmente para alimentar a un recién nacido o a un infante. Vamos al tema de la cultura. El Festival de Cine Francés celebra 37 años de trayectoria en Venezuela, tanto en el interior del país como en la capital. Podrán disfrutar de este gran evento cultural que se inicia pues esta semana, el 18 de mayo. Nuestra reportera Vanessa Urbano nos traerá los detalles. Notas internacionales. Las Fuerzas Armadas de Colombia incautaron un narco submarino en el Océano Pacífico con 3 toneladas de presunta cocaína.
En el espacio de la entrevista conversaremos con Robert Lespinace, expresidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría. Y siempre culminamos con la información del arte y el espectáculo. El reconocido muralista y artista visual venezolano Oscar Olivares le pondrá voz al universo de Spider-Man. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter utilizando la etiqueta #PrimerVision. De inmediato vendrán los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional. Siempre tenemos información de las diferentes capitales del país a través de nuestro servicio de corresponsalía, la información internacional, la información del tiempo y lo que ustedes envían por redes sociales. Así que, Gaudi y Ricardo, muy buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este lunes 15 de mayo de 2023. Qué gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias. Salmerón, ¿cómo amanece usted? Bastante bien, señora Peroso. ¿Cómo pasó su día? Muy bien, gracias a Dios. La consintieron bastante. Muchísimo. Gracias a Dios. Como debe ser. Bueno, amigos, nosotros listos para iniciar este recorrido por las informaciones que están contenidas en los diarios que circulan a nivel nacional. De inmediato. Vamos a comenzar con la revisión de la portada del diario 2001. ¿Cuál es el titular que tienen para la mañana de hoy? El siguiente. Atención con esto porque es importante que lo tenga usted en cuenta, sobre todo si utiliza el metro y el transporte público. Roban celulares para ampliar redes delictivas, extorsión, estafas y acceso a cuentas bancarias son algunos de los actos ilícitos que cometen los antisociales con los móviles robados. Los de alta gama son los más buscados por los delincuentes y quienes los hurtan en lugares de mucha aglomeración, como por ejemplo estaciones del metro, conciertos. Exhortan a los usuarios a no sacar el dispositivo en la calle. Seguimos revisando otros temas. Los inquilinos abusadores deben tener su frenazo. El objetivo de las juntas es hacer respetar las normas para que no haya arbitrariedades. Acoso sexual a hombre pasa agachado en Venezuela. El género masculino lo tiene más difícil a la hora de denunciar, pues le hacen burla. Y la gráfica principal tiene que ver con el resultado electoral de Turquía. Le rugen en la cueva a Erdogan. Hay que señalar que, bueno, que hay una segunda vuelta que será dentro de 2 semanas. Compartimos ahora con ustedes la portada digital del diario El Universal. Ellos titulan "Acuerdan mecanismo por los desaparecidos en zonas fronterizas". Dice el sumario que gobiernos de Colombia y Venezuela impulsan acciones para localizar restos mortales de fallecidos por violencia. Esto luego de que el ex jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, revelara que las Autodefensas Unidas de Colombia arrojaron los cuerpos de más de 200 de sus víctimas al lado venezolano. También se reseña, Turquía se prepara para segunda vuelta en comicios presidenciales. Más abajo, un fuerte ciclón les cambió la vida. Hacen referencia a este fenómeno natural que se registró en el sureste de Bangladesh. También Petro dice que en Colombia no ocurrirá un golpe como en Perú. Más abajo, neutralizados implicados en ataque en el estado Táchira. Dice que el gobernador Freddy Bernal informó que 3 presuntos implicados en el ataque perpetrado hace una semana contra un comercio en el municipio Pedro María Ureña han sido neutralizados. También se lee en esta portada, despliegan nuevo plan cívico-militar para reparar los centros de salud. Amigos, revisamos ahora notas que están en el portal del diario El Nacional. Una de ellas dice lo siguiente: hallaron el cadáver de un hombre en el río Guaire a la altura de Montalbán. Mientras se realizaba el proceso de recuperación, el paso estuvo restringido y un solo canal de la autopista Francisco Fajardo quedó habilitado. Aún se desconoce la identidad de la víctima. Según las autoridades, pues están en el proceso de averiguaciones correspondientes. El cuerpo del hombre lo trasladaron a la morgue de Bellomonte. Revisamos otro tema que está presente en este portal del diario El Nacional. Colombia y Venezuela acordaron mecanismos para buscar desaparecidos en la frontera. Esto ocurre luego de que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso revelara el jueves pasado que las Autodefensas Unidas de Colombia arrojaron los cuerpos de unas 200 de sus víctimas en el lado venezolano de la frontera tras la destrucción del horno crematorio en el que desaparecieron a centenares de personas. Señala un comunicado de la Cancillería colombiana lo siguiente: acordamos proporcionar unos prontos y eficaces mecanismos
institucionales que permitan localizar los restos mortales de nacionales colombianos dados por desaparecidos en zona de frontera, sepultados en territorio venezolano. Bueno, ahora compartimos con ustedes la portada digital del diario Últimas Noticias. Ellos abren con este titular: 233 ferias del campo hubo el fin de semana. Se vendió proteína animal con 93% de subsidio en sectores vulnerables. También buscarán en la frontera restos de víctimas del paramilitarismo, ya lo hemos reseñado, de otros diarios. Más abajo cayeron 3 terroristas en el estado Táchira. Los irregulares estaban implicados en un atentado contra efectivos de la Policía Nacional Bolivariana. También se reseña en esta portada: en Maracay reparan colectores de aguas servidas. Venezuela Bella ha recuperado 1.766 templos e iglesias. Más abajo, Fuerza Armada Nacional Bolivariana inutilizó narcopista clandestina en Catatumbo. Con fotografía, madres homenajeadas. El gobierno de Distrito Capital y la alcaldía de Caracas organizaron una agenda cultural para las madres en su día en el Parque Ali Primera. En el tema internacional, Turquía, reelección de Erdogan, se decidirá en balotaje. También Argentina anuncia medidas antiinflación. Vamos a hablar ahora de deportes y lo hacemos con la portada del diario Líder. ¿Qué nos tiene la mañana de hoy? Triple dominio, la Liga Nacional es territorio fértil para los criollos. Arraez se fue de 4-2 y es líder bate, seguido por Acuña y Díaz. Y llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte venimos para revisar la prensa regional y también hacemos contacto con nuestros corresponsales, ¿le parece? Claro que sí, ya deben estar allí listos para pues compartirnos las noticias más destacadas de este día. Ya venimos. Iniciamos el recorrido por la prensa regional en el estado Miranda con la portada del diario Avance. Ellos reseñan 7 detenidos por hurto. En el sumario se lee: los sujetos son señalados de sustraer 1.700 kilos de hierro pertenecientes a Corpoelec en el estado Miranda. Fueron sorprendidos cuando cargaban el material en un camión. En el procedimiento que realizó el CICPC se recuperaron 2 vehículos. También vendedores de mercaditos y ferias en Carrizal pagarán impuestos. Más abajo, 5 sectores quedan sin luz tras recientes lluvias. Bueno, nos vamos ahora a un estado que le gusta mucho a la señora Peroso, Yaracuy. ¿Por qué será? Vamos con la portada de Yaracuy al día. Fíjense la información que tienen, es importante porque durante el fin de semana hubo lluvias en esta entidad y 6 municipios se vieron afectados. Tanto así que el titular señala que volaron techos, cayeron varios árboles, postes y cableado por este aguacero. En Cocorotico un poste cayó en el techo de una casa y estuvieron más de 15 horas sin luz. Los vientos se llevaron más de la mitad del techo del Museo Carmelo Fernández. Veamos qué trae el informador del estado Lara. Dice: producción de petróleo debe elevarse a 1 millón para agosto. ¿De qué va esto? Lo dice el sumario. El ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Pedro Tellechea, proyecta que para el mes de agosto la producción de crudo esté en 1 millón de barriles diarios tras presentar un plan de recuperación integral y productiva. También se reseña en esta portada: Plataforma Patria comienza a depositar bono de guerra económica personal activo y jubilado. Además, Manos de Esperanza mejora calidad de vida de personas que requieren prótesis. En otros temas tenemos serenata para honrar a mamá. Dice que unas 2.000 personas, en su mayoría madres, disfrutaron de la serenata a mamá, evento que contó con la participación de 110 músicos del estado Lara y la participación del flautista Huáscar Barradas. En el tema internacional, Ecuador, juicio político por presunto peculado contra Guillermo Lasso inicia este 16 de mayo. Papa desea que tregua en el conflicto entre israelíes y palestinos sea estable. También el presidente de Turquía tendrá que ir a una segunda vuelta. Y tenemos acá con fotografía en el tema arte y espectáculos. Dice: el artista plástico Óscar Olivares será el primer Spider-Man venezolano. Revisamos ahora otras informaciones también del interior de nuestro país. Vamos a iniciar este recorrido en el estado Táchira con nuestra compañera Fabiola Niño. Adelante, Fabiola, buen día, cuéntanos. Buenos días. En el Táchira amanecemos con la información que fueron detenidos 2 hermanos que presuntamente abusaban de una niña de 10 años. El hecho ocurrió en el sector de la avenida
del aeropuerto del municipio García de Evia, zona norte de la entidad. La información la dio a conocer el comisario general Wilmar Rivero Torres, director de la policía del Táchira, quien detalló que gracias a la denuncia de la víctima y los resultados del examen médico forense, se pudo atrapar a los hermanos que venían cometiendo este crimen, al parecer desde hace más de 2 años, ya que uno de ellos es el padrastro de la niña. Gracias, buenos días. Establecemos el contacto desde el estado de Anzoátegui para informarles que con el fin de evitar inundaciones, producto de la temporada de lluvias que se avecina para Venezuela, que por cierto ha sido pronosticada como una de las más fuertes en la historia del país, pues la Alcaldía de Barcelona se encuentra realizando estudios aéreos del río Neverí para realizar la limpieza correspondiente y también para poner o evidenciar cuáles son los puntos críticos donde se podría registrar inundaciones o desbordamientos y así prevenirlos. Estos trabajos se vienen realizando desde hace aproximadamente 15 días y continuarán por lo menos durante un mes. Hola, muy buenos días. En el estado de Bolívar amanecemos reportando que usuarios de la Troncal 10 a la altura del municipio Rocio reportaron el mal estado en el que se encuentra parte de la vialidad. Señalaron que el constante tránsito de gandolas que transportan material aurífero tanto de Huaczipati como de Tumeremo pudiese ser una de las causas de tal deterioro. Bueno, y con este recorrido de nuestros corresponsales hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Por favor, la hora, Salmerón. 6:34 minutos de la mañana. En la próxima parte venimos para revisar la prensa internacional, el reporte del tiempo y algunos de los mensajes que ya están llegando a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Los dejamos con imágenes del paso del ciclón Mosha de categoría 5 por las costas de Birmania y Bangladesh. Según las autoridades, el ciclón no causó mayores estragos, pero provocó una marejada ciclónica en el oeste de Birmania. Nos toca hacer revisión de diarios que circulan fuera de nuestras fronteras y vamos a revisar la portada del Universal, que es de Colombia. Dentro de sus noticias está una que llama bastante la atención. Esa niña que tienen ustedes ahí en pantalla se llama Camila Gallego. Ella es estudiante de la institución educativa Nuestra Señora del Buen Aire y cumplirá un sueño. Ella irá al centro de espacio de la NASA. Camila Gallego a la NASA. Oye, qué buena noticia. Vamos ahora a revisar qué trae La Capital, que circula en Argentina. Alimentos, dice, los rosarinos pagan 4 veces más que lo que percibe el productor. Así lo reveló la Confederación Argentina de Mediana Empresa. En el tema sucesos, asesinan a balazos a 2 adolescentes en un barrio castigado por la droga. Seguimos en Bolivia con la portada de El Correo del Sur. Uno de sus titulares informa que en medio de la polémica, la aduana anuncia devolución de autos robados en Chile. La administración aduanera interviene 10 oficinas regionales como medida preventiva y busca un acuerdo con el vecino país, en este caso con Chile, para reforzar los sistemas de control. Los vehículos volverán a manos de sus dueños legítimos. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Zulia, Mérida, Trujillo, Apure, Amazonas y Bolívar. Caracas estará parcialmente nublada, temperatura mínima 18 grados centígrados y máxima 30. Valencia totalmente soleada, temperatura mínima 21 grados centígrados y máxima 36. Maracaibo tendrá abundantes precipitaciones, temperatura mínima 23 grados centígrados y máxima 38. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de redes sociales.
Miren, y vamos a comenzar con un mensaje que nos envía el señor José González. Él dice: buenos días, los continuos apagones nos tienen desesperados. ¿Eso en dónde es? En el municipio Rafael Urdaneta de Cúa. Hacen un llamado a Corpoelec. La imagen que van a tener ustedes en pantalla corresponde a la esquina de Punceres, avenida Urdaneta, en la Candelaria. Hay allí un bote de aguas limpias, como ustedes pueden observar, y señalan que la Candelaria está sin agua. Darwin Monsalve nos escribe y dice que trabajadores dependientes del Ministerio del Poder Popular, Interior y Justicia y Paz, bomberos nacionales, no les llega el bono de guerra económica. Luis Pinzón denuncia que está sin agua en La Urbina. Felicidad Martínez dice que en El Amarillo están colocando fibra óptica para internet. Pide que por favor lo pongan también en la comunidad de Pacheco, en San Antonio de los Altos. Y con esta imagen aprovechamos para felicitar a todas las madres en su día, que fue el día de ayer, en especial a la señora Peroso, que la tenemos aquí, que ya la felicitamos. Muchas gracias, muy felicitada, y eso se agradece. Bueno, señor Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, varios anuncios que tendrán en breve pues precisión y detalles en esta primera emisión. Lo primero es que parece ser, de acuerdo a lo que ha dicho la dirigencia sindical del gobierno, que a partir de hoy, lunes 15 de mayo, comenzará a pagarse el bono de alimentación o cesta ticket y el bono de guerra económica. Pero por fin se conoció este fin de semana, se publicó oficialmente en Gaceta Oficial cuáles son los parámetros de los reajustes anunciados por el gobierno. Atención con esto. Bueno, el cesta ticket o bono de alimentación queda en 1.000 bolívares mensuales, 1.000 bolívares mensuales para empleados públicos y también para empleados privados, de acuerdo a lo que se publicó en Gaceta Oficial. El llamado bono de guerra económica lo cobrarán los empleados públicos activos por un monto de 750 bolívares. 750 bolívares. Y los jubilados de la administración pública, que son trabajadores pasivos, así los llaman, pues cobrarán 1.225 bolívares. Solo que los jubilados de la administración pública no tendrán derecho pues a ese bono de alimentación o cesta ticket, que sí lo tendrán los trabajadores activos, que cobrarían teóricamente 1.750 bolívares mensuales. Los pensionados, atención, del Seguro Social cobrarían un bono mensual, se les depositaría de 500 bolívares, lo que sumaría a los 130 bolívares del salario mínimo para hacer un total de 630 bolívares por mes. Atención, en el decreto no se mencionó la indexación, será la discrecionalidad del gobierno que evaluará en qué mes habrá indexación y en qué mes no habrá indexación. Esto siempre apoyado fundamentalmente en el desenvolvimiento de la tasa cambiaria entre el bolívar y el dólar, para que lo tengan en cuenta. Otras informaciones importantes que surgen: cómo estuvo la inflación después de 6 meses. El Banco Central de Venezuela dio a conocer que la inflación acumulada de lo que va de año es de 86.7%, 86.7% o al revés, 87.6%, corrijo, 87.6%. El mes, digamos, de mayor carga inflacionaria fue el mes de enero con 42.1%. El menor es abril con 3.8%, 3.8%. Seguimos en el escenario político. Tenemos que la mayoría de las organizaciones de la plataforma unitaria son partidarias de la participación en apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral para ese proceso o evento donde van a escoger el 22 de octubre el candidato presidencial de los opositores, por lo menos los de los partidos de la plataforma unitaria. Hay diferencias de criterios allí. Hay quienes se prejuician y no quieren la participación del CNE, pero la mayoría sí lo quiere. Seguimos con otras informaciones también importantes. Bueno, Venezuela y Colombia acordaron trabajar en conjunto para tratar de ubicar pues fosas comunes donde habrían sido enterrados o enterradas personas por la situación de violencia de la frontera, fundamentalmente por la confrontación entre paramilitares y otras fuerzas irregulares en ese país. Estarían en territorio venezolano, esas fosas, así que se va a trabajar y se va a investigar en ese sentido. Otra información que trasciende: se reanudaron este fin de semana, después de más de 3 años, los vuelos aéreos entre Trinidad, Tobago y Venezuela. Caribbean Airlines volará con una frecuencia de una vez a la semana los días sábados. Hay una enorme cantidad de venezolanos que viven en esa isla.
o en ese país que está muy cercano a Venezuela. También, por otra parte, esto es internacional, pero vincula a los venezolanos, que son mayoritariamente los migrantes en la zona de fronteras entre Estados Unidos y México. Ayer el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, comunicaba que se redujo casi a la mitad o un poco más de la mitad pues la presencia de migrantes en territorio de los Estados Unidos. El despliegue de las fuerzas policiales y militares ha evitado que entre un número mayor de personas. Las que entran son detenidas, evaluados sus casos y muy probablemente deportadas. También tenemos que aquellas personas que soliciten asilo político tendrán que sostener muy bien, con documentación sólida, que son perseguidos. Si no, también se les deportará. Otras notas internacionales. Turquía, Erdogan no obtuvo la victoria para lograr la mayoría. Obtuvo la victoria sí en primera vuelta, de acuerdo a los primeros datos que se conocen en Turquía, y tendrá que ir a un balotaje dentro de 2 semanas contra el candidato opositor. Hay protestas, hay denuncias de irregularidades. Ya se verá qué informaciones surgen en el día de hoy. Pero habrá segunda vuelta en Turquía. Tenemos también que mañana en Ecuador, pues el presidente de ese país, Guillermo Lasso, se presentará ante la Asamblea Nacional. Comienza el juicio político que se aprobó a nivel del Parlamento de esa nación. Por otra parte, tenemos en información internacional que Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, estuvo de visita este fin de semana en el Vaticano, estuvo en Alemania reunido con el canciller y estuvo también en Francia reunido con el presidente Emmanuel Macron y altas autoridades. Deportes. Bueno, tenemos que el Barcelona definitivamente corona como campeón de la Liga Española de Fútbol en esta temporada, y en el béisbol los venezolanos siguen haciendo de las buenas. Salvador Pérez, Ronald Acuña Jr. y también Luis Arraez han tenido tremenda performance. En el espacio de la entrevista estaremos compartiendo en el día de hoy con Robert Lespinace, expresidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, y al cerrar Arte y Espectáculos. Retornaremos con Cruz Vila y Adrián Barros con las informaciones y sus detalles. Muy buenos días. Gracias, Carlos. Bueno, muy feliz día para ti y para todos ustedes, por supuesto, en sus hogares. Adrián, ¿cómo amaneces? ¿Cómo empiezas esta semana? Muy bien, muy buenos días, Cruz Vila, con mucha energía. Buenos días, señores televidentes. Un gusto acompañarles a esta hora de la mañana. Naciones Unidas proclamó en 1994 el 15 de mayo Día Internacional de la Familia para fomentar la conciencia sobre el papel fundamental que juega la familia en la sociedad y en la educación de nuestros hijos. Bueno, amigos, nos vamos a una pausa. Al regreso, acercamiento entre el movimiento empresarial de Francia y Fedecámaras es un indicativo de una posible aceleración de la recuperación económica en Venezuela. Esto y más al regreso. Continuamos. Para el embajador de Francia en Venezuela, Román Nadal, el acercamiento entre el movimiento empresarial de su país y Fedecámaras es un indicativo de una posible aceleración de la recuperación económica en Venezuela, ya que el intercambio de conocimientos y experiencia impulsará a la industria y a la agricultura. Es decir, que es una visita muy ambiciosa en que abarca muchos sectores y que pensamos va a desembocar sobre nuevos intercambios, por ejemplo, en el sector de las nuevas tecnologías. El presidente del MEDEF Internacional, que estuvo aquí, el señor Wolf, va a invitar a jóvenes empresarios de startup venezolanos a París a visitar la estación F, que es el mayor incubador de nuevas tecnologías, y de ahí, o sea, vamos a multiplicar ese tipo de invitación para fomentar alianzas en sectores muy diversos. Los 20 empresarios franceses hicieron un recorrido por diversas empresas agrícolas. Sostuvieron reuniones con el sector transporte y energético. Consideran necesarios los intercambios comerciales para fomentar crecimiento económico en ambos países. El comercio bilateral hoy abarca, por ejemplo, el sector pesquero y se exportan muchos camarones venezolanos en Francia, para dar un ejemplo. Pero queremos desarrollar el empleo en el sector del cacao, en el sector del ron y en
producción agrícola venezolana, el mango, hay toda una serie de productos en Venezuela que interesan el mercado francés. El turismo venezolano no queda excluido y por ello también se realizó un seminario con otros empresarios internacionales, quienes también mostraron su interés por traer más franceses a descubrir todo lo que tiene Venezuela para ofrecerles. Vanessa Urbano, Televen. Y el gobernador del estado Cojedes, Alberto Galíndez, aseguró que está estableciendo conexiones con algunas embajadas para exportar carne a países que son grandes consumidores, pero no tienen capacidad de producción. Así lo señaló durante una entrevista con el vicepresidente de Información y Opinión de Televen, Carlos Croes, en su programa Diálogo Con. El plan de exportación de queso para Europa y para los Estados Unidos inclusive, en eso estamos ahora, ¿verdad? Y el plan de mejoramiento genético que es permanente. En la medida en que mejoremos genéticamente, en esa misma medida tenemos más mercado internacional. Y estamos luchando ahora con algunos países para la exportación de la carne, en virtud de que el gobierno, el presidente Maduro, anunció la posibilidad de que los productores pudieran exportar su carne y le pudieran marca. Esta es la carne X y la puede exportar, entonces en eso estamos trabajando ahora. El gobernador Galíndez señaló que en el país se debe invertir y luchar por una educación de excelencia, ya que es la solución a muchos problemas en la actualidad. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el programa Diálogo Con del vicepresidente de Información y Opinión de Televen, Carlos Croes. Con la ley para la protección de los activos, el gobierno espera detener lo que califican como un intento de despojar a Venezuela de los bienes que tiene en el exterior. Así lo aseguró el diputado a la Asamblea Nacional, Jesús Farías. Una vez esté aprobada en segunda discusión, esperan aplicar medidas penales contra aquellos que señalan han usurpado cargos. Solamente Citgo, hay más de 1.500 millones de dólares en oro depositados en el Banco de Inglaterra. Y hay 5.000 millones de dólares de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional que le pertenecen a la República y que todavía no han sido entregados. Faría agregó que con la aplicación de la ley de extinción de dominios, los activos incautados serán invertidos en función del bien social. Señalaron que a la República no se le permitió la defensa en el caso Citgo. En su normativa prevé la ineficacia e invalidez de los actos que hayan sido ejecutados usurpando funciones. Pues específicamente estamos hablando de esta banda criminal que se constituyó y que se hizo llamar gobierno interino, que manejó de manera discrecional, sin ningún tipo de contraloría y por supuesto en violación concreta de la Constitución y nuestra normativa legal, importantes recursos de la República. El presidente de la Comisión de Política Exterior, diputado Edgar Zambrano, también informó que continúan trabajando para anular los actos legislativos de la Asamblea del 2015 que, a su juicio, permitan las sanciones contra el país. Desde el hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional, Daniel Álvarez Rojas, Televen. Y ganaderos del municipio Piare, en el estado de Bolívar, prometen mejorar la producción de carne y leche en la raza Brahma a través de un programa de biotecnología animal. Dicho proceso está basado en la extracción de los óvulos de las vacas donadoras, los cuales posteriormente son fecundados de manera in vitro, dando como resultado la producción de embriones para ser transferidos a hembras receptoras. Es una técnica bastante sencilla, aunque requiere mucha destreza de los técnicos que la aplican. Es una técnica que es rápida, incruenta para los animales, no presenta mayor dolor, no presenta mayor complicación para su vida reproductiva. Buscando un mayor vigor híbrido en el rebaño comercial. De esta manera obteniendo una mayor resistencia a parásitos, en ganancia de peso los animales machos y en la producción de leche a pastoreo las hembras en sus primeros y segundo partos, que es donde se manifiesta su mayor producción lechera. Asimismo, el gremio ganadero indicó que con esta técnica traída desde un centro de recría ubicado en el estado Zulia, asegurarán un rápido aceleramiento de la producción y de la genética a través de un salto generacional. Eso implica un ahorro en tiempo para el ganadero, donde lo que él podría hacer con otras técnicas, con el uso del toro, con la inseminación artificial,
lo que le llevaría por lo menos unos 10 años, nosotros podemos ayudarlo a que lo logre por lo menos en unos 3 años, ¿sí? Desde el estado Bolívar, Andrea Calma, Televen. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, más información. El aumento de la unidad tributaria generó un incremento en el costo de los trámites que se realizan ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) o el Servicio Autónomo de Registros y Notaría (SAREN). Daniel Álvarez nos explica. La unidad tributaria pasó de 0,40 a 9 bolívares y quedó registrado en la Gaceta Oficial número 42.623. El incremento afecta el monto a pagar por legalización de partidas de nacimiento, certificación de títulos, entre otros. Es un aumento significativo. El Estado está ávido de buscar recursos para incrementar sus ingresos fiscales y hacer frente a todos estos cambios que está haciendo, en especial el incremento de beneficios que anunció este mes de mayo. Legalizar a través de una partida de nacimiento y es 0,5 unidades tributarias son 4 bolívares con 50 céntimos y en el pasado eran cerca de 20 céntimos de bolívar. Si son 10 unidades tributarias, una infracción ante el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, en el pasado equivalía a 4 bolívares y ahorita serán 90 bolívares. Entonces estamos pasando, si lo pasamos a dólares, estamos hablando de 20 centavos de dólar a casi 4 dólares al día de hoy. El timbre fiscal también se ajusta al nuevo monto de la unidad tributaria, por lo que afecta el valor de documentos notariados de compraventa y registros mercantiles. El aumento de la unidad tributaria afecta la carga impositiva del sector empresarial. Al final los costos de las empresas se van a ver incrementados o cualquier trámite que tenga que hacer el ciudadano a pie va a ser mucho más costoso este mes respecto al mes anterior. Y estos costos a las empresas les complican en un momento donde hemos tenido un primer trimestre o cuatrimestre del año, donde la actividad económica se ha ralentizado, no va al mismo ritmo, al mismo vigor que venía en el año 2021 y en el año 2022, y eso complica mucho más el flujo de caja de las empresas. En el caso del costo del pasaporte, este no se ve afectado por el aumento de la unidad tributaria, pues este se calcula con la criptomoneda Petro. Lo mismo ocurre con las multas de tránsito en el municipio de Chacao, que recientemente el Consejo Municipal cambió la unidad tributaria a la criptomoneda. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Semanalmente una familia puede gastar más de $40 para alimentar a un recién nacido o a un niño pequeño. Compotas y golosinas, para muchos, es un lujo. Si usted está planificando tener un hijo en este momento, debe tomar sus previsiones no solo para su nacimiento, sino para todos los cuidados y alimentos que necesitará posteriormente. Preste atención, y es que una fórmula infantil de 400 gramos cuesta $12,50. Un cuarto de kilo de crema de arroz para menores de 6 meses cuesta $1 y para mayores de esta edad cuesta $1,50. Y si hablamos de la leche en polvo, con suerte, los 250 gramos los conseguirá entre $4 y $5. No es fácil. Hoy en día en este país no es fácil tener un bebé. Se pudiera decir que es un lujo, porque es muy costoso todo lo que debes adquirir para ello. Es duro tener que escoger entre 1 kilo de queso y unas compotas para tu bebé. Es muy duro. Y bueno, sea la misericordia de Dios con nosotros y con los niños, porque para mantener un niño bien se necesita. Tengo que registrar para conseguir algo económico porque todo está por las nubes. La leche no le compro una bolsa completa porque me es difícil, no me alcanza. No le doy su tetero completo. Le varío en la mañana sí le doy su primer tetero, pero el resto del día le meto comidita. Si mamá me da mis $40 para la comida de él y la resolvé para nosotros también. Imagínate, a veces que estamos que falla de cosas y no me alcanzan. Y si hablamos de las compotas y galletas que jamás faltaban en un hogar de Venezuela, hoy la realidad es totalmente diferente para muchas personas, ya que la unidad de cualquiera de las mencionadas cuesta por lo menos $1. Yo a mi chamo de repente no le compro compotas porque de verdad están costosas, pero sí le preparo otras cosas
que hacen el cambio. ¿Me explico? Yo le puedo preparar una compota en mi casa, una compota con fresa, una compota con ciruelas, porque yo lo sé hacer. Justamente porque para muchos ya son inalcanzables estos precios, los comerciantes indicaron que cada vez solicitan menos artículos para bebés a sus proveedores. Antes me imagino que ya pedían hasta 10 a 50 cajas. ¿Semanal? No, quincenal, dale tú. Pero ahorita no se puede pedir ni una porque nadie compra fórmula ahorita. Esta tienda se vende más que todo, son leche, compuestos de leche, lácteos, más no leche completa, que son mercancías pero brasileñas. Las nacionales no están, si hay, también están caras. La lactancia materna siempre será la mejor recomendación de los expertos para el crecimiento de los niños. Los anticuerpos que la madre le transmite en este proceso son fundamentales para un óptimo desarrollo. Aún no guarden ni el lápiz ni el papel porque nos falta algo muy importante, los pañales. 20 unidades de los más económicos hasta la grabación de este reportaje rondaban los 125 bolívares. Mauricio Cruz, Televen. Transportistas de rutas urbanas en el estado Lara solicitan un ajuste en la tarifa del pasaje. Esto tras el aumento que recientemente hizo el presidente Nicolás Maduro al ingreso de los trabajadores. Aseguran que solicitan que el pasaje se fije en 0,70 centavos de dólar, pues esta sería la única opción con la que ellos aceptarían trabajar. Hemos solicitado la anclación del 0,70 centavos de dólar. Que la diferencia como tal debería ser anclado también al petro, en un dado caso de que no se quiera anclar a ese tipo de moneda, ya que de seguir realizando reajustes en bolívares vamos a seguir con las tarifas desafadas. Los encargados de rutas urbanas manifestaron que es necesario que se apruebe ese ajuste, ya que según ellos en la actualidad es imposible mantener un autobús con el ingreso que están percibiendo. Nuestro ingreso se ve mucho más mermado en cuanto a la adquisición, la posible adquisición de parte y autoparte. Por tal motivo, consideramos que es indispensable que se tome en consideración un ajuste para nuestra tarifa. También otra problemática que tienen los trabajadores del transporte público en el estado Lara es el tema del combustible, pues el carburante en estaciones de servicio subsidiadas ha dejado de llegar, razón por la que muchos de ellos tienen que pagar la gasolina a 0,50 centavos de dólar. Desde la ciudad de Barquisimeto, Ramón Vélez, Televen. En conversación con el vicepresidente de Información y Opinión de Televen, Carlos Croes, en su programa Diálogo con, el cirujano bariátrico y especialista en obesidad, Julio Piñero, indicó que entre el 30 y el 35% de la población venezolana sufre de sobrepeso y se ve un porcentaje cada vez mayor en personas más jóvenes en comparación a años anteriores. Actualmente es preocupante el ritmo de vida que se lleva y el porcentaje, hemos visto cómo incrementa el porcentaje de obesidad. Y Venezuela no escapa de esa realidad, bien sea por los hábitos alimenticios, por la genética, por las costumbres a nivel social, lo que se llama un ambiente obesogénico, que es precisamente esto, las costumbres, la sociedad, cómo influye la sociedad en que nosotros cada vez tengamos una alimentación menos adecuada, una alimentación menos balanceada, un ritmo de vida acelerado que nos lleve a cambiar unos alimentos por otros. El doctor Piñero recomendó hábitos alimenticios saludables y verificar el respaldo de las credenciales de cada especialista al que acudan para cuidar de su salud. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa Diálogo con del vicepresidente de Información y Opinión de Televen, Carlos Croes. 11 viviendas están en riesgo de caerse en el sector Bucaral del municipio Chacao, estado Miranda. Las casas fueron construidas sobre un ramal de la quebrada Quintero que mantienen alerta a los habitantes del lugar. En el suelo y paredes de estas casas frágiles se pueden observar grietas que cada vez son mayores. La humedad y los pisos inclinados parecen ser parte de la construcción. Y es que el peligro se pronunciaba de forma silenciosa hasta que en el mes de marzo una vecina se percató de la gravedad. Yo haciendo unas reparaciones descubrí que se me abrió un hueco. Y ahí descubrimos que se me había socavado y nos fijamos que la pared que había, que hacía la función de una pared de contención hacia la quebrada,
la pared se fue. Nos metimos con lámparas y pudimos visualizar y nos percatamos del daño que había hacia las otras casas, que estaban todas socavadas, habían columnas en el piso, o sea, hay casas que están muy mal. La mayoría de las viviendas son construcciones de 3 niveles, con más de 30 años. La confianza y la falta de mantenimiento oportuno fueron elementos que incidieron en esta situación. Nosotros no pensábamos pues que teníamos este problema por debajo de la quebrada, simplemente pensamos porque pasaba por un lado la quebrada, sentíamos que era por la humedad. Entiende que nos producía este problema. El piso ya tiene más o menos como un año que ha ido hundiéndose. Se han despegado también las paredes del piso. Tanto bomberos del Distrito Capital, Protección Civil y autoridades de la Alcaldía Chacao se han acercado al lugar para realizar las inspecciones correspondientes. Sin embargo, por la distribución en la que están diseñadas las viviendas, difícilmente puedan ser reparadas. La recomendación de los bomberos es la desocupación de las viviendas. Equipo técnico especializado hemos tenido. ¿Hasta dónde pudieron llegar ellos? Hasta la entrada del Callejón 3, que él recomendó limpiar hasta esa zona la quebrada porque no estaba seguro si más bien moviendo algunas piedras o moviendo alguna de las estructuras que estén ahí, esas viviendas cedan. Para hacer el trabajo de embaulamiento que ellos nos han dicho es complicado porque se tendría que, lamentablemente, tumbar las viviendas que están ahí para poder hacer el embaulado de la quebrada. La máxima autoridad de la jurisdicción informó que en los próximos días sostendrá un encuentro con el gobernador de Miranda y el ministro de Vivienda para lograr una solución. Los afectados de las 11 viviendas ubicadas en el sector Bucaral nos informaron que ellos sostuvieron el martes una reunión con el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, quien les ofreció solventar la situación. Sin embargo, ellos esperan la próxima semana una pronta respuesta. De no ser así, tomarán acciones de calle. Vanessa Urbano, Televen. Continuamos. En la frontera con Colombia, la unidad antiterrorista de la Policía Nacional abatió a 3 integrantes del grupo irregular La Línea, presuntos autores materiales del atentado ocurrido el 7 de mayo en el municipio Pedro María Ureña. Más de 1.300 uniformados fueron desplegados en la zona. Los 3 hombres fueron abatidos en el sector Aguascalientes de la localidad de Ureña por efectivos de la Brigada Especial Antiterrorista de la Policía Nacional. Los 3 irregulares pertenecían a una banda conocida como La Línea. 4 lograron escapar. Comisiones del Ejército, de la Guardia y de la Policía están rastreando toda la zona con la intención de detenerlo y ponerlo a buen resguardo de las autoridades venezolanas. Este es el primer resultado del despliegue de seguridad con más de 1.300 uniformados. Una de las zonas más vigiladas es el sector de La Mulata, en el paso irregular El Tato, ubicado a 20 metros de Colombia, por donde, según trabajos de inteligencia, los irregulares pasan a territorio venezolano para cometer los hechos terroristas. Este río no tiene más de 60 centímetros de profundidad. Cualquiera lo puede pasar. Este mes han aumentado las amenazas y cobro de vacuna a comerciantes de la zona. El gobierno regional activó una línea telefónica para las denuncias e información confidencial. Habrá pago de recompensa. No tienen por qué pagarle vacuna a ningún grupo. Se llame como se llame y tenga la ideología que tenga. El gobernador nuevamente realizó la advertencia a los irregulares. El que actúe en la República Bolivariana de Venezuela y que sea esta frontera, le responderemos con la fuerza del Estado. El operativo de seguridad se mantendrá por los próximos días. Se espera que otros efectivos de organismos acantonados en otros estados hagan presencia aquí en la frontera para reforzar la zona. En la frontera colombo-venezolana, Fabiola Niño, Televen. Durante el programa Diálogo con del vicepresidente de Información y Opinión de Televen, Carlos Croes, el diputado a la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior, Saúl Ortega, detalló que el país ha tenido diferentes procesos migratorios y reconoció que muchos delincuentes han cruzado el límite fronterizo hacia otras naciones. La migración nuestra no es lineal. Nosotros hemos tenido varios momentos de la migración. Cuando llegó la Revolución Bolivariana hubo una migración de ricos que se fueron del país.
uno supone que a lo mejor eran riquezas malavidas, porque se fueron a las mejores ciudades de los Estados Unidos, Y ahora de Europa. migraron los pobres. Luego hubo una migración del robo de talentos, de médicos, ingenieros, con toda una política dirigida desde España, de Chile, muchos países para robar nuestro talento médico. Luego vino la migración económica, producto de las sanciones, la gente que pensó que yéndose aquí iba a conseguir el dólar fácil en cualquier país. Y la última emigración, que es la que hay que ver con mucho tenor, fue la migración, del AMPA común. Por otra parte, Ortega señaló que deben seguir trabajando para fortalecer la economía venezolana y hacer que impere el trabajo, el estudio y el desarrollo del talento venezolano. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el programa Diálogo Con del vicepresidente de Información y Opinión de Televen, Carlos Croes. El abogado y defensor de los derechos humanos Rafael Narváez condenó lo que califica de inacción por parte del gobierno nacional tras la tragedia ocurrida en Texas, en Estados Unidos, donde fallecieron al menos 9 venezolanos. Narváez también cuestionó el silencio del alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados ante la xenofobia y la deportación de venezolanos en los países de la región y que se niegue a los migrantes el estatus de desplazados y refugiados como medida de protección. Y la empresa estatal CanTV inició labores de mantenimiento en la parroquia Sucre de Caracas para restituir los servicios de telefonía e internet. 60 cuadrillas técnicas fueron desplegadas en las comunidades de Altavista, Casco Central de Catia, 23 de enero, Lomas de Urdaneta, El Amparo y Los Magallanes para restablecer las telecomunicaciones a más de 5.000 habitantes y comerciantes. Entre los trabajos realizados están la atención a los equipos de la central telefónica Zuluaga, la reconstrucción de empalmes aéreos y subterráneos, la adecuación de armarios de distribución secundaria y el chequeo de las líneas. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, continente europeo registró 27,68% de sequía en el mes de abril. La Dirección de Cultura de la Alcaldía de San Carlos realizó el lanzamiento oficial del primer festival folclórico para un canto para Cojedes. Contará con las categorías infantil y adulto, donde podrán participar aquellas personas que presenten un tema dedicado a Cojedes a fin de resaltar la historia y potencialidades turísticas y culturales de la región. Invitamos a todas las personas que quieran participar en las edades comprendidas de 6 a 13 años y adultos desde los 14 hasta los 90 y 100 años si pueden cantar. Toda aquella persona que pueda componer, escribir y cantar está invitado a participar en este grandioso festival. El objetivo es crear canciones que lleguen a nuestro estado Cojedes, que vengan a enriquecer en la parte poética, cultural a nuestro estado, en canciones con un buen valor, una ética profesional en lo que es el contenido, pues rico en poesía, en cultura. Vale destacar que este evento se estará realizando el próximo 20 de mayo en el Club Los Veteranos de la localidad. Desde el estado Cojedes, María Yacivit Bolívar, Televen. La Arquidiócesis de Cumaná se prepara para celebrar el centenario de la fundación de la diócesis de la capital sucrense. El clero venezolano acompañará al pueblo cumanés para el jubileo de los 100 años de fundación de la diócesis de Cumaná, por lo que es considerada una de las más antiguas de Venezuela. Las actividades eclesiásticas se realizarán desde el 27 hasta el 31 de mayo. En la víspera de Pentecostés es la fiesta de la iglesia, con la presencia de algunos invitados. Entonces, este centenario no es una distracción con respecto a los problemas graves que existen en nuestra región. No es eso. Este centenario es alentar el ánimo, o sea, llevar fortaleza, brindar consuelo
a los que están abatidos. Monseñor González, quien es presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, informó que desde las históricas iglesias de Cumaná se llevarán a cabo las Eucaristías, presididas por importantes autoridades eclesiásticas del país. La fe enciende una luz en medio de la oscuridad. Entonces, nosotros somos de la diócesis más antigua y sobre todo pues, porque la designación, la creación de la diócesis reconoce que por este lugar hace 500 años, hace más de 500 años comenzó la obra evangelizadora. En esta solemne festividad se espera la participación especial del cardenal Baltasar Porras, del obispo de la diócesis de Guayana y obispos de toda Venezuela. El arzobispo emérito Diego Padrón también será parte de esta celebración. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Myanmar, donde este domingo 3 personas murieron y más de 800 viviendas resultaron destruidas tras el paso del ciclón Mocha de categoría 5. Las autoridades birmanas detallaron que otros 27 edificios religiosos, 64 escuelas y 14 centros de salud también fueron arrasados por el fenómeno natural. Detallaron que el ciclón castigó la zona con vientos de más de 195 kilómetros por hora, convirtiéndose en la tormenta más fuerte en pasar por la nación en más de una década. Y el gobierno de Perú amplió el estado de emergencia sanitaria por 120 días a partir del próximo 25 de mayo tras el brote de dengue que enfrenta el país. Las autoridades peruanas detallaron que la medida sería aplicada a 222 distritos de 19 departamentos de la nación, incluyendo Amazonas, Lima, San Martín y la provincia constitucional del Callao. Indicaron que la norma busca prevenir y controlar los contagios de dengue a través de un plan de acción ejecutado por la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades Metasémicas y Zoonosis. Turquía se prepara para la segunda vuelta electoral prevista para el próximo 28 de mayo, luego de que el mandatario Recep Tayyip Erdogan ni su rival Kemal Kılıçdaroğlu no superaran el 50% de los votos en la primera ronda de las presidenciales celebradas este domingo. Erdogan obtuvo 49,5% de los votos, mientras que su adversario obtuvo el 45%. El presidente había asegurado que respetaría los resultados de las elecciones, mientras que su rival promete ganar la segunda vuelta. Las Fuerzas Armadas de Colombia incautaron un narco submarino en el Océano Pacífico con 3 toneladas de presunta cocaína que se dirigía a Centroamérica. Según las autoridades, el semisumergible de 30 metros de largo es el buque transportador de droga más grande que se ha detectado en el país. En el operativo quedaron detenidas 13 personas que iban en la nave. A finales del mes de abril, el 27,68% del suelo del continente europeo se vio afectado por sequía, lo que significa una mejoría respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se registró el 47% de deterioro de la superficie. Así lo indicó el Observatorio Europeo de Sequía, el cual alerta que la situación en España está más agravada, con 79,48% de su territorio afectado por esta condición climática, representando para España el año más seco en su historia. Prosein, remodela y crea tus espacios. Presenta Deportes. Iniciamos este repaso deportivo con el karate, y es que la venezolana Yorgelis Salazar conquistó la medalla de oro en la Premier League de Rabat. La venezolana se subió a lo más alto del podio en kumite en la categoría de los menos 50 kilogramos al imponerse en la final a su rival de Kazajistán con marcador de 10-6. Con este campeonato conquistado en Marruecos, la venezolana de 25 años llega a 3 medallas doradas en eventos Premier League, luego de consagrarse en Portugal y Bakú en el 2022.
Pasamos al fútbol europeo. El Barcelona se coronó campeón de la Liga tras vencer 4-2 al Español. Momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Robert Levinace, expresidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría. Compartimos con Robert Levinace, médico psiquiatra, expresidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría. Bueno, en la mesa de trabajo, Robert, hay muchos temas, sin duda alguna, pero hay unos que son más preocupantes que otros. Ya sabemos, lo hemos conversado en diferentes ocasiones, que hay un desajuste emocional, ¿verdad?, del venezolano hace mucho tiempo, pero hay unas variables muy puntuales que comienzan a aparecer y que se hacen recurrentes, se hacen frecuentes, como por ejemplo el crecimiento del suicidio en Venezuela. ¿Qué ha pasado? ¿Qué percibe? Sobre todo en gente joven, ¿eh? Y que pudiera trabajarse como hipótesis en este sentido. Y bienvenido como siempre. Gracias por la invitación. Inicialmente, a raíz de la pandemia, empezaron a aumentar notablemente los suicidios en el país. Sí. Esto estaba vinculado, incluso en adolescentes, estaba vinculado mucho por las condiciones de vida que se presentaban, por el encerramiento, por la limitación espacial, por los problemas que surgían con más frecuencia intrafamiliares y las condiciones de vida económicas, porque les costaba mucho poder obtener recursos porque los que trabajaban en la calle no podían hacerlo. Y por supuesto todo eso determinó unos cuadros depresivos y esos cuadros depresivos produjeron un aumento de esos suicidios. El otro elemento que se añade es la condición socioeconómica. Claro. Es la hiperinflación, la limitación, la falta de empleo y las condiciones de vida que tenemos en este momento en el país. Otro elemento que se añade es lo que era el duelo mal elaborado, porque a raíz de la pandemia no había el proceso normal que teníamos para despedirnos de nuestros fallecidos. La persona fallecía y era cremada inmediatamente, no había el proceso del velorio, la despedida y todos esos elementos, y eso produjo muchos cuadros de, ¿cómo se llama esto?, de duelo mal elaborado. Claro, claro. Además, por supuesto, de las consecuencias post-COVID o incluso con el COVID, de cuadros depresivos y cuadros emocionales que se producían posterior al padecimiento de la enfermedad. Entonces las personas empezaban a presentar cuadros en los cuales se ponían muy nerviosos, muy angustiados, también cansancio, limitación en su posibilidad de movilización, a veces consecuencias tanto cardíacas como respiratorias, y todo esto generó un aumento enorme de cuadros de depresión. Ahora fíjate una cosa, Robert, ¿por qué también para trabajarlo como hipótesis, surge tanto en los jóvenes? ¿Por qué está ocurriendo tanto en adolescentes que tú mencionabas? ¿En qué sitios del país hay un mayor número de personas, incluso jóvenes, repito, que se suicidan, y por qué está pasando todo eso? Claro, es muy prematuro elaborar, simplemente lo que tienes a mano es una hipótesis, no tienes el cuerpo de trabajo para llegar a la conclusión, pero algo está pasando. Sí, yo creo que la condición socioeconómica en los jóvenes debe estar pegando mucho. Muy intensa. Primero porque las condiciones de estudio para los jóvenes se ha hecho muy difícil. Primero por las condiciones económicas que les impide poder movilizarse, las dificultades de alimentación, los problemas que hay debido a las condiciones en que están funcionando nuestras casas de estudio. Esas casas de estudio pues tienen una pérdida de personal, la emigración bastante grande que se ha producido en el país, pues ha tenido como consecuencia que en las universidades pues las condiciones de estudio han sido muy diferentes, muy duras. Esto añadido al hecho de que cuando después se gradúan no hay posibilidad laboral.
y entonces tienen que emigrar a tener que volver a estudiar para poder revalidar los estudios ya llevados a cabo. Todos estos elementos crean una gran frustración en los muchachos y esto produjo con mucha frecuencia el hecho de que los muchachos se desencantaran, fueran mucho más susceptibles a sentirse frustrados y, por supuesto, sin esperanzas de solución. Eso es importante lo que señala. Ahora, vamos a trasladarlos ahora al escenario, ya que mencionas universidades o al escenario educativo en general, al tema de los profesores. La situación que viven los profesores de las universidades venezolanas, fundamentalmente los profesores de las universidades autónomas, también allí, oye, es muy duro. Lamentable cada caso, cada testimonio que uno conoce o recoge, es terrible. Es muy duro. Yo soy el profesor jubilado de la central, sí, y tristemente lo que es la jubilación, lo que es el sueldo, las condiciones, incluso teníamos un servicio de protección social que era asistencia médica, etcétera, se vino abajo. Incluso lo que puede cubrir es menos de ni siquiera pasar por enfrente de una clínica. Es decir, es imposible con los recursos que tiene la universidad cumplir con los planes socioeconómicos y sociales también y de salud para los profesores. Entonces, han perdido la posibilidad de tratarse, de poder asistir a un... Ahí debe haber un cuadro depresivo también tremendo. Terrible, y una frustración inmensa. Después de 20, 30 años dando clases con un esfuerzo grande y tener que encontrarse con una vejez en la cual prácticamente no tiene recursos para absolutamente nada y con el riesgo de que cualquier enfermedad sea mortal. Porque ¿cómo recibe asistencia si la asistencia no puede acceder a ella? Y los centros públicos no están en condiciones de presentar o de proveer una salud adecuada. También hay un desempleo mal pagado y, por supuesto, el éxodo de profesionales valiosos que va a determinar que nuestro servicio de atención médica pues no sirve. Así es. Robert, vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar enseguida para seguir conversando contigo. Estamos con Robert Lespinace, médico psiquiatra, expresidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría. Bien, seguimos compartiendo con Robert Lespinace, médico psiquiatra. Otro elemento también que ubica en un escenario de cuadro depresivo tiene que ver con la diáspora. No solo con los que se marchan, los que están viviendo una situación agobiante en fronteras como la de México, Estados Unidos, venezolanos en su mayoría, o la de Perú, Chile, sino lo que dejan acá, porque dejan familia, dejan padres, dejan madres, dejan hijos en oportunidades, y también está el tema de la ausencia, porque hay unos que se van y dejan a sus padres solos. Eso está provocando también una desestabilización emocional significativa. Terrible, terrible. La separación familiar, la parte afectiva les está haciendo mucho daño a estos ancianos que se han quedado solos, sin recursos, sin poder trabajar, sin asistencia social y, por supuesto, a merced de las condiciones de vida que también son muy duras de los que se van. Porque no es que van a pasar unos momentos extraordinarios y tener muy buena calidad de vida. No, eso es que te vas y vas a resolver problemas de tu vida, eso no es así. Están sufriendo enormemente y el sufrimiento no solamente se da por las condiciones de vida, sino por la soledad. La soledad es la peor de las enfermedades porque no hay remedio para ella, sino compañía y amor. Es la única forma de resolver el problema de soledad. Entonces tenemos ancianos desprotegidos, muchas veces no obtienen los recursos para poderles mandar los hijos desde donde están, porque también las condiciones laborales les cuesta conseguirlas, también las condiciones de migración que ahorita se están yendo con una mano delante y otra atrás.
Antes había una planificación, un apostillamiento. Sí, esto es una especie de estampida. Ahorita es una estampida. Y una estampida donde nos están maltratando enormemente porque tristemente pues las condiciones de vida en que están No, y la surgiendo. otra vez leía que en esos episodios, creo que fue en Perú, de xenofobia que existe, que se multiplica. Sí. Además, las autoridades no ayudan muchísimo en este sentido. Hasta la propia presidente de Perú, Dina Boluarte, desarrolló un discurso xenófobo. Bueno, eso ha llevado a mucha gente a deprimirse y en Perú a suicidarse venezolanos. Exactamente. Hay muchos suicidios en esos que emigran y están en esas condiciones. Ahora, el problema grave es qué va a pasar en el país en un futuro. Porque tenemos dos elementos adicionales, porque la condición económica ha generado una gran desnutrición. Claro. Y esa desnutrición no solamente va a hacer que el venezolano nuevo sea bajito y que tenga poco peso, sino que intelectualmente sea deficiente. Y entonces vamos a tener una rémora bastante fuerte porque no van a poder lograr superar sus niveles de preparación para poder tener una profesión que les permita vivir decentemente. Allí también digo que el Estado tiene una enorme responsabilidad. Y en ese sentido, ¿cuál es tu percepción del papel que le ha tocado jugar al Estado frente a estas realidades que tienen que ver con la depresión, con las enfermedades, no solamente físicas, sino mentales, con el tema de la diáspora? Uno siente que el Estado está como paralizado frente a ello. Totalmente, y yo pienso que esta diáspora tiene un fundamento y es un elemento que está dentro de lo que es la calidad de vida nuestra, que es el miedo. El miedo tiene tres respuestas. Uno, enfrentarse a lo que te ataca. Cuando hubo enfrentamientos, hubo muertes, hubo una serie de cosas, evidentemente no dio resultado. Y entonces, ¿qué hace el animal y cualquier ser vivo y cualquier ser humano? Hacerse el muerto. Cuando no le da respuesta, el repeler el ataque, hacerse el muerto. Y, por supuesto, una vez que se hace el muerto, trata de que lo dejen tranquilo y no le afecten más. Pero cuando eso tampoco da resultado, se produce, la sangre fluye hacia los miembros inferiores y la persona corre, huye. Esta estampida, ese éxodo, esos 7 millones que se han ido, están huyendo. Es una tercera respuesta al miedo. Y no se van con preparación ni con cálculo, no, se van desesperados porque no tienen recursos, porque no tienen posibilidad de trabajo, porque las condiciones... Una enorme, gigante desesperanza, ¿no? Sí, y las condiciones, no se ve una respuesta, hay una sordera inmensa frente a eso. Los servicios públicos, ¿qué hospital puede uno ir y recibir atención? Es muy difícil porque no hay recursos, no hay agua, no hay comida. Los centros psiquiátricos están cerrados prácticamente todos. El único es el hospital psiquiátrico en condiciones deficientes porque no hay personal, no hay comida. No, el que está en Lídice. El Lídice. Y el otro es el seguro. El algodonal es otro, sí, me equivoco. Sí, el seguro social, que está en Los Chorros, que de alguna manera también resuelve algunos casos, pero todos los demás centros están funcionando en lo mínimo posible. ¿Y estas casas privadas en qué condición se encuentran para atender pacientes con problemas emocionales? Las casas privadas son costosas, muy costosas. Claro. El poder recluir a una persona en una casa de reposo o una cosa de esas es sumamente costoso, porque evidentemente... No, han subido también el volumen de los cargos, son muy cuantiosos. Sí, la alimentación, todos los gastos son excesivos también, porque darle alimentación, darle medicación, darle vigilancia, darle cuidados, etcétera, no son fáciles. Esto tristemente nos ha deteriorado enormemente la vida. Sí, ¿no? Y hay una gran sordera. No hay una respuesta. Fíjate lo que está pasando. ¿Crees que el Estado es sensible o es indiferente o le importa muy poco? Mira, yo pienso que hay mucha indiferencia por un lado, hay mucha, es decir, mucha actitud un poco de descuido, porque los hospitales, mira,
el problema del personal que está trabajando en los hospitales, como el salario es tan bajo, ya no está trabajando todos los días, sino se reduce porque se les va el sueldo en pasaje. Entonces, prácticamente se reduce la jornada laboral. Entonces hay menos personal, hay menos condiciones adecuadas para el trabajo. Hay una serie de situaciones que se están presentando y no hay medicamentos. Otra cosa que está pasando, que la importación de medicamentos que se está haciendo sin control sanitario. Sí, eso es muy grave. Cualquiera agarra y se va a cualquier país y trae una serie de medicamentos y se introducen y se venden a nivel de todas las cadenas farmacéuticas. Y son medicamentos que no son aprobados por el Instituto Nacional de Higiene, no han sido controlados y no tienen realmente una calidad suficiente y es lo que el pobre puede comprar. Bueno, muy complejo todo esto, sin duda alguna. Robert, te agradezco muchísimo y habrá ocasión de volver a conversar contigo sobre este y otros tantos temas. Así que bueno, muy pendientes. Nos vamos a una pausa. Al regreso tenemos siempre el segmento de arte y espectáculos en lo actual. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Por acá les saluda María Gabriela Rico, lista y feliz para acompañarlos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerde que para estar en contacto con nosotros solo tienen que interactuar a través de nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactual_tv en Instagram y mi cuenta María Gabriela Rico a total disposición para que desde ya nos hagan llegar todos sus comentarios y por supuesto qué les parecen las noticias del día de hoy. Dicho esto, ahora sí damos inicio a las noticias de arte y espectáculo para comentarles que Oscar Olivares le pondrá voz al primer Spider-Man con acento venezolano. Así como lo escuchan, pues el reconocido muralista y artista visual le pondrá sello venezolano al universo Spider-Man. Así lo manifestó en sus redes sociales, específicamente en Instagram, en la que orgulloso y emocionado dijo que será el encargado de darle voz a uno de los Hombre Araña en el multiverso de Marvel. Sony Pictures me ha escogido para interpretar a una de las versiones de Spider-Man en la próxima película. Doblaré en español para toda Latinoamérica, así lo precisó Olivares en dicho post. El criollo aseguró también estar muy emocionado por esta gran oportunidad, tanto así que también subió en dicha red social una fotografía con el traje del superhéroe. Quiero agradecer muchísimo a Sony por esta oportunidad. Recordemos que es el primer Spider-Man con acento venezolano, así que desde acá estamos muy orgullosos por este gran logro. Ahora quiero comentarles que Robert De Niro presenta a su bebé al mundo. El actor compartió el nombre y el sexo del bebé que tuvo junto a Tiffany Shen, esto a solo días después de que se revelara que el intérprete se habría convertido en papá por 7ª ocasión a los 79 años. La bebé de nombre Virginia Shen De Niro nació el pasado 6 de abril y pesó poco más de 3 kilos. La presentadora Gayle King del programa CBS Morning dijo a los espectadores que según Robert, su 7º bebé fue planeado junto a su pareja Tiffany Shen y explicó que ambos querían a este bebé. Noticia que sin duda alguna ha revolucionado todas las redes sociales. Pero en más informaciones aquí en lo actual, quiero comentarles que Dolph Lundgren reveló que lucha contra el cáncer desde hace varios años. El actor, cineasta y deportista de artes marciales sueco reveló que lleva luchando contra el cáncer desde el año 2015, cuando los médicos le encontraron un tumor maligno en el riñón. El villano de una de las entregas de la saga de Rocky confesó que padece esta enfermedad en una entrevista en un medio de comunicación muy reconocido. El actor de Soldado Universal explicó que ha estado trabajando con profesionales médicos para tratar tumores cancerosos desde que le detectaron el primero de ellos. Cabe destacar que en un momento de este proceso le dijeron que le quedaban 2 o 3 años de vida. Sin embargo, buscó una segunda opinión y recibió un tratamiento que redujo sus numerosos tumores hasta un 90% el año pasado.
Y nos vamos directo al mundo cinematográfico porque quiero comentarles que Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis hablan del posible regreso de Viernes de Locos. Este año se cumplen 20 años del estreno de una de las películas más arraigadas en el corazón de aquellos que crecimos en los 2000. Este proyecto marcó un antes y un después en muchas infancias y pubertades al dar un vistazo muy cómico entre las relaciones de madre e hija. Ahora, al margen del aniversario, Lindsay y Jamie hablaron del posible regreso de la cinta en una entrevista para el New York Times, cosa que ha causado furor en los fanáticos que quieren verlas de nuevo como Anna y Tess. Ambas han comentado en diferentes entrevistas que estaban abiertas a la realización de la cinta, así que lo dejan en las manos de quien corresponda. Asimismo, mencionaron que solo harían algo que el público realmente adorará. Y cambiamos de tema porque también quiero comentarles que Daft Punk presentó un tema inédito en el Centro Pompidou de París. El disuelto dúo francés de música electrónica presentó Repitiendo Infinito, un tema inédito grabado en el año 2013 y que tuvo finalmente su estreno mundial. De 4 minutos y 15 segundos de duración, el tema se reprodujo junto a su videoclip en una pantalla gigante dentro de dicho centro, que es un lugar simbólico para los integrantes de la banda. El sencillo es una colaboración con Julian Casablancas y se presentó ante cientos de fanáticos deseosos de escuchar la última canción del dúo de electrónica. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros de noticiero. Adelante. Bueno, concluimos esta primera emisión de noticiero de Televen. Bueno, despedida corta. Será hasta mañana entonces. Que tengan buen inicio de semana.